a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna y resplandor, y el sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna y resplandor, y el sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el consolador. Dios les bendiga a todos mis apreciados hermanos en esta mañana. Bienvenidos a nuestro culto virtual de Escuela Dominical este día domingo. Damos gracias al Señor por esta bendición, esta oportunidad que el Señor nos permite de reunirnos virtualmente en esta mañana
para estudiar la palabra del Señor, para leer unos versículos de la Biblia, darle gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo y rogar al Señor por necesidades que hay en el pueblo del Señor. Quiero comenzar en esta mañana leyendo unos versículos de la palabra del Señor que están en el libro de Salmos, el capítulo número 3. El versículo 3 en adelante dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Qué preciosa es la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a hacer una oración, a darle gracias al Señor por este nuevo día que el Señor nos ha regalado. Nos permite ver la luz del sol, nos permite levantarnos y nos permite sobre todo darle gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada día. Ahí donde usted está, yo le invito que con su familia usted pueda darle gracias al Señor en este momento. Padre Celestial, yo le doy gracias en esta mañana, Señor, por esta bendición que usted me da de dirigirme a mis hermanos, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor, y por todo lo bueno y maravilloso que usted ha sido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Pongo en sus manos, Señor, este servicio, este tiempo que vamos a dedicar, Señor, en su presencia. Ruego de su bendición, Señor, a la distancia sobre los hogares y las vidas de mis hermanos y hermanas, Señor. Que usted bendiga, fortalezca y ayude, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Quiero saludar a nuestro pastor, a mi pastor, a nuestro hermano Juan, a su familia, a nuestra hermana Victoria, a cada uno de los líderes de nuestra congregación, cada familia en esta mañana que ya está conectada, que está pendiente de nuestros servicios virtuales. Bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios porque les permite a ustedes conectarse. Comparta esta transmisión con alguien. Doy gracias al Señor por los medios que Dios nos da para llegar a las distancias, a sus hogares. Gracias también a nuestro hermano Edgar en esta mañana que me acompaña para llevar esta transmisión hasta sus hogares. Quiero, hermanos, en esta mañana pedirles que sigamos orando por necesidades que hay en nuestra congregación. Hermanos que están estorbados de salud, rogamos a Dios que el Señor les fortalezca, les ayude y ponga su mano sanadora sobre sus vidas en una manera muy especial. También orar por la familia Reyes, que el Señor ponga bálsamo en sus corazones, que el Señor consuele sus vidas, les fortalezca a la distancia. Después, hermanos, de la pérdida sensible de nuestra hermana Antonia Reyes, a quien decimos gracias al Señor porque nuestra hermana ha peleado la buena batalla. El Señor le ha hecho descansar y sin duda que nuestra hermana espera ese momento glorioso cuando el Señor venga por su iglesia. Así que oremos, hermanos, pidámosle al Señor por fortaleza, por ayuda, que el Señor consuele sus corazones. ¿Qué le parece si en esta mañana hacemos esa oración de pedirle al Señor por esas necesidades, pero también de decirle al Señor gracias porque hasta aquí el Señor nos sigue sustentando y nos sigue teniendo en pie? Padre Celestial, le doy gracias, Señor, en esta mañana una vez más. Dios mío, gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque usted sigue guardando, Señor, a familias de nuestra congregación. Ruego, Señor, en esta mañana por hermanos y hermanas que están estorbados de salud, Señor, que usted ayude, fortalezca sus vidas, Señor, que usted ponga su mano sanadora sobre sus cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, en esta mañana yo también ruego en una manera muy especial, Señor, en favor, Dios mío, de la familia Reyes, Padre Celestial, nuestra hermana Miriam, Xiomara, Ana, Señor, Ingmar. Dios mío, ponga su mano poderosa, Señor. Mi hermano Oscar, consuele sus vidas, toda su familia, Señor. Consuele sus corazones, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que usted ayude a nuestros hermanos, Señor, a salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, ruego también, Padre Celestial, por la necesidad
ansiedad que hay en el corazón de toda nuestra congregación, Señor. De pronto poder estar aquí reunidos en este lugar juntos, Señor, para alabar su nombre. Dios mío, ruego que usted ponga los medios correctos, Señor, el deseo, Dios mío, el sentir correcto en nuestras autoridades, Señor, para que pronto podamos, Señor, en el nombre de Jesús, estar reunidos aquí en la congregación, Señor. Gracias, Dios mío, porque usted nos sigue alimentando espiritualmente. Gracias por hermanos y hermanas, Señor, que han traído palabras de consuelo y de fortaleza a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ruego que usted consuele y fortalezca a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, a la distancia en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, en esta mañana quiero llevarlos a algunos versículos, a un versículo en específico de la palabra del Señor, para compartir un mensaje, un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero llevarlos al libro de Filipenses, el capítulo número 1 y el versículo 21, un versículo muy conocido por todos. Sin duda, quizás usted se lo sabe de memoria. Quiero llevarlo hasta ahí, hacia esa escritura. Y vamos a estudiar un poco y hablar un poco acerca del capítulo 1 de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y ruego al Señor que Dios bendiga y fortalezca nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Y dice la Biblia en el nombre de Jesús, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Quiero hablarles en esta mañana bajo ese pensamiento o ese tema. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. A manera de introducción, buscaba, hermanos, a lo largo de la historia, hombres y mujeres, escritores muy famosos, cuyas obras literarias han pasado de un continente a otro, han traspasado fronteras de países, incluso de generación en generación. Sus obras literarias han traspasado las fronteras y han llegado a ser estudiadas en las más prestigiosas universidades y colegios del mundo. Podríamos mencionar muchas de ellas que, a pesar de que los años continúan, sus obras literarias son conocidas por muchas personas y a veces se hace hasta obligatorio estudiarlas en las universidades. Y a leer las biografías de estos hombres y de estas mujeres, y cómo algunos escritores buscaban la forma de cómo inspirarse a la manera al tiempo de escribir, cómo ellos buscaban quizás un lugar en silencio, un lugar tranquilo donde ellos pudieran dar rienda suelta a su imaginación. Se habla que muchos de ellos buscaban un lugar específico para escribir, buscaban un lugar, como repito, donde quizás había silencio, donde podían quizás apreciar la naturaleza, escuchar el canto de las aves para poder inspirarse. Quizás buscaban un lugar cerca de un río donde poder escuchar las corrientes de las aguas y así poder inspirarse también. Buscaban quizás la comodidad de su sofá preferido, o quizás de alguna manera o alguna forma específica de su cuerpo para llevarlos a ese momento de inspiración, llevarlos a ese momento donde ellos, su imaginación podría fluir y escribir cartas o escribir libros, escribir novelas, escribir libros que han transcurrido a lo largo del tiempo. La carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Filipos no fue una carta donde el apóstol Pablo escogió algún lugar específico para escribir y para hablar y
transmitir el mensaje. No era un lugar placentero en el que él se encontraba, no era un lugar acogedor, no era un lugar tampoco cómodo ni donde había mucha luz, sino que así como este libro de esta carta de Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón son escritas por el apóstol Pablo estando en la cárcel. Y son conocidas como las cartas de las prisiones, un lugar oscuro, inhóspito, un lugar que quizás no llamaba a ninguna clase de inspiración. Pero las palabras escritas por el apóstol Pablo en estas cartas, hermanos, podemos decir con certeza, porque la Biblia así lo dice, que toda la escritura es inspirada por Dios. Podemos decir en esta mañana con certeza que esas palabras no venían solamente de la imaginación del apóstol Pablo, sino que venían directamente de Dios a través de su siervo Pablo. Y es por eso, hermano, que inmediatamente en los primeros versículos, hermanos, el apóstol Pablo abre esta carta después del saludo. Inmediatamente abre con una esperanza inquebrantable, una esperanza que podía venir quizás de un lugar de aparente desesperación, pero donde este hombre, estando en ese lugar, tiene confianza, tiene esperanza y tiene fe. Y es por eso, hermanos, que quizás aunque físicamente estaba privado de su libertad, en sus cartas el apóstol Pablo están impregnadas de palabras de libertad, de regocijo, de gozo, de paz, de confianza, de victoria y de triunfo en Cristo Jesús. Como un ejemplo de eso, las palabras gozo, gozarse y regocijarse se encuentran hasta en 13 veces en una carta a los Filipenses que es relativamente corta, con solamente 4 capítulos. Esas palabras están impregnadas a través de la carta que el apóstol Pablo escribe. Y si pensamos por un momento cómo es posible que un hombre estando en la cárcel, que un hombre estando maltratado, que un hombre está sufriendo aprobio por predicar el evangelio, que quizás teme aún por su vida, que quizás está en un lugar donde está a punto quizás de perder su vida, de acuerdo con las autoridades de ese tiempo, el apóstol Pablo puede expresar palabras de fe, palabras de esperanza, de las cuales en esta mañana nos podemos gozar en el Señor, porque podemos también ser bendecidos a través de ellas. El apóstol Pablo se encuentra, hermanos, encarcelado, encadenado por compartir el evangelio, afrontando juicio que podía incluso costarle hasta su propia vida. Hermanos, en comparación con otras cartas del apóstol Pablo, como por ejemplo la carta a los Efesios, en el cual los cristianos son presentados como en lugares celestiales, el cristiano recibiendo los favores de Cristo a través de la gracia de nuestro Señor. El cristiano es puesto en un lugar de privilegio en esa carta a los Efesios. Pero Pablo en la carta a los Filipenses es muy práctica. Es con un lenguaje simple que nos conecta, hermanos, directamente al mundo en el que vivimos, enfrentando, hermanos, nuestros problemas, nuestras necesidades en la vida diaria. Es por eso que el lenguaje de esta carta de los Filipenses es un lenguaje afectuoso, sencillo, que en esta mañana puede enriquecer nuestras vidas en una manera muy especial. Tan pronto después del saludo de esta carta, el apóstol muestra y escribe, hermanos, unas palabras de esperanza inquebrantable, en las cuales dice que Dios, que ha comenzado la obra en nosotros y que Él también la perfeccionará. Da forma de esperanza, da palabras de consuelo para decir: el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha fortalecido hasta el día de hoy, el Dios que sigue trabajando en nuestras vidas, Él es poderoso para perfeccionar la obra que Él ha comenzado. Él dice: aún no hemos llegado, aún no hemos terminado, aún no estamos al final de nuestra carrera, pero confiamos que el Dios que está de nuestro lado es poderoso para perfeccionar esa obra en nuestras vidas. Un hombre que está en la cárcel, hermano, escribe palabras de fortaleza, escribe palabras de confianza. El apóstol abre su carta con unas palabras muy dulces, como escribiendo a sus propios amigos, a sus hermanos de milicia.
En muchas ocasiones podríamos decir que hay amigos, hay hermanos, hay compañeros que conocemos de nuestra infancia, sobre los cuales guardamos un recuerdo muy especial en nuestros corazones. Pero están nuestros hermanos, están nuestros compañeros de milicia, aquellos que por la gracia del Señor hemos conocido a través del Evangelio, aquellos hermanos que hemos conocido a través de Señor ha puesto en nuestros corazones, con quienes hemos reído, con quienes hemos llorado, con quienes seguimos peleando la buena batalla de la fe en amor a Dios. Y Pablo escribe a sus hermanos con cariño y con amor para darles palabras de fortaleza, aún estando en la cárcel. Hermanos, en esta mañana, amigos apreciados, en esta mañana que están escuchando mi voz, en esta mañana yo ruego que usted pueda recibir confianza, que usted pueda recibir fortaleza en esta mañana, que usted pueda agarrarse de la mano poderosa del Señor, porque nos amamos, porque nos queremos y deseamos que Dios siga trabajando en nuestras vidas y que el consuelo y la fortaleza de Dios pueda llegar hasta su corazón en esta mañana. Al escudriñar y a leer, hermanos, esta carta a los filipenses, podríamos quizás llevarnos mucho tiempo escudriñando versículo por versículo, leyendo palabra por palabra, porque así de rica, así de completa, hermanos, es el mensaje, así de completo es el mensaje que está escrito en estas palabras, en estas oraciones del apóstol Pablo. Quizás, hermanos, pasaríamos mucho tiempo estudiando y hablando acerca de esto. Pero quiero en esta mañana llevarlos a tres partes que me parecieron a mí, que me llamaron mucho la atención en el capítulo 1 nada más de la carta a los filipenses. Luego del saludo, hermanos, de la introducción del apóstol Pablo, expresa su amor, expresa su cariño a los que están en Filipos. El versículo 12, hermanos, al leer después del saludo, al leer esas palabras de confianza de que Dios aún sigue trabajando en nosotros, es como que al llegar al versículo 12, el apóstol Pablo cambia un poquito la velocidad. Es como que trae un mensaje diferente. Y a partir del versículo 12, el apóstol Pablo no esconde sus aflicciones, no esconde sus pruebas, no esconde lo que él está pasando, el aprobio por predicar el evangelio, no esconde que él está en la cárcel, pero aún así no pierde su gozo. Hermanos míos, el evangelio no se trata de decirle no sufra más. El evangelio no se trata de decirle que todos sus problemas se van a acabar. El evangelio se nos predicaba el día de ayer que la tormenta va a llegar. Usted esté en algún lugar o esté en otro lugar, llegará el tiempo de la tormenta. El evangelio no se trata de esconder nuestros problemas y de decir todo está bien, pero el evangelio se trata de traer las buenas nuevas de salvación y de decirle que las aflicciones del tiempo presente no han de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido y han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de las palabras sin temor. Pablo, hermano, no esconde su aflicción. No esconde su etapa difícil, no esconde su prueba, su momento de dificultad. Pero él dice: todo lo que me ha sucedido, todas las cosas que me han pasado, ha sido para bien, ha sido para el progreso del evangelio. Mis prisiones, mis aflicciones, mi prueba, ha sido para que otros se atrevan a hablar del evangelio. Ha sido para que otros entiendan que hay algo más grande que yo, que hay algo más grande que mis propias aflicciones, que hay algo más grande que mis propias dudas y temores. Y esa es la predicación del evangelio.
Hermanos, cuántas veces hemos visto situaciones adversas, hemos visto problemas que parecían insuperables o incluso enfermedades, y Dios ha cambiado esa situación para bendición, para traer salvación a alguien. Ha utilizado Dios situaciones, hermanos, que quizás podían quebrantar nuestras vidas, pero Dios ha utilizado para quebrantar el corazón de aquellos que aún no conocen el evangelio, para animar a otras personas, para que su testimonio pueda servir como una antorcha encendida para aquellos que no conocen de Dios, para que su enfermedad usted pueda mantenerse firme y en fe y decir: yo sé del Dios que he creído, yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, qué inspiración, qué ánimo inyecta eso a nuestras vidas cuando vemos, hermanos, a personas que aún en medio de la prueba, que aún en medio de la dificultad, que aún en medio de la enfermedad, palabra hay en su corazón de fortaleza, palabras salen de ellos de inspiración que nos ayudan y nos animan a seguir adelante. Yo le voy a decir en esta mañana, en nuestro medio, en nuestra congregación, hay hermanos y hay hermanas cuyas palabras cada vez que hablen su boca sirven de inspiración, sirven de una inyección, hermanos, de poder, de fuerza, porque Dios está obrando a través de ellos. Y si ustedes él, si ustedes ella en esta mañana, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, porque usted y su prueba, su dificultad ha sido de inspiración para muchos en nuestra congregación. Hermanos, a través de las pruebas de los hijos de Dios, han habido personas inconversas que se han conectado, que han abierto su corazón, hermanos, al ver la fe inquebrantable de hombres y de mujeres que Dios ha utilizado. Aún a pesar de la prueba, aún, hermano, estando en situación adversa, ellos y ellas tienen gozo, tienen paz, tienen fortaleza. Hay palabras de inspiración, hay palabras de ánimo. Hermanos, personalmente hemos visto a hermanos y hermanas aquí en nuestra iglesia que en medio de su noche oscura, en medio de su dificultad, ellos abren su boca para inspirar a otros. Cuando usted habla con ellos, hermanos, sus palabras son de fe, son de victoria, son de triunfo. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermana, porque usted está sirviendo de inspiración para muchos en nuestra iglesia y aún fuera de nuestra iglesia. Usted no esconde su dificultad, usted no esconde su enfermedad, pero en su corazón hay una pasión, hay una fe ferviente e inquebrantable, hermanos, que ha servido de inspiración para muchos. Y eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Hay algo muy poderoso que viene de parte de Dios cuando, hermanos, un hijo de Dios está afrontando una prueba y está descansando en el Señor, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios, hermanos, tiene la última palabra. Esa es una inyección de espíritu, una inyección de confianza que viene directamente del Señor sobre aquellos hermanos que están pasando la prueba, y eso lo transmiten a otros. Hermanos, Dios es maravilloso, pero lo más poderoso aún todavía después, hermanos, es que eso puede servir como un testimonio. Eso puede ser como esa lámpara que se enciende en la oscuridad. A aquellos que aún no conocen, a aquellos que aún no han tenido esa experiencia con el Señor, y esas pueden ser esas declaraciones de fe y de confianza que usted da. Y otros pueden decir, otros que no conocen, pueden decir: yo quiero la fe que tiene mi hermano, yo quiero la fe que tiene mi hermana. El apóstol Pablo dice: mis pruebas, mis aflicciones, las situaciones que yo he pasado han servido para que el evangelio siga siendo predicado. Otros ahora tienen ánimo para predicar el evangelio. Hermano y hermana, hay una oportunidad tremenda para utilizar, hermanos, su fe, para activar su fe y para que Dios fortalezca su vida. Hay historias de las cuales podríamos hablar en la palabra del Señor, de situaciones difíciles que hombres, que mujeres afrontaron en la Biblia y que sirvió para que otros confesaran el poder de nuestro Dios.
La palabra del Señor habla en el libro de Daniel, el capítulo 3, como 3 hebreos fueron lanzados al horno del fuego por no doblar sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor. Un milagro tan grande, un rey Nabucodonosor que buscaba su propia alabanza, que buscaba él hacerse más grande. Pero aun cuando parecía una dificultad para aquellos 3 hebreos que estaban allá y que fueron lanzados al horno de fuego, Dios cambió esa situación para traer bendición. Y un hombre que era altivo, un hombre que era egocéntrico como Nabucodonosor, declaró estas palabras en Daniel capítulo 3 versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Un rey que buscaba su propia adoración, que buscaba hacerse grande a sí mismo, terminó siendo doblegado ante el poder de nuestro Dios. Y eso, hermanos, nos ayuda para decir que en esta mañana no nos vamos a cansar de darle la gloria a Dios, aún en medio de la prueba. No nos vamos a cansar de darle la alabanza a nuestro Dios, aún en medio de nuestra prueba. No vamos a negar nuestra fe, no vamos a negar el poder de Dios, no vamos a desmayar y vamos a confiar en que el Dios Todopoderoso puede librarnos de cualquier situación en victoria. Siga adelante, hermana, siga adelante, que su fe no desfallezca, que su espíritu siga siendo confortado por el Espíritu del Señor. Y en esta mañana es mi deseo que si usted está atravesando esa prueba, el Señor le fortalezca en esta mañana para tomar nuevas fuerzas, para levantarse en fe en el nombre poderoso de Jesús. Otra historia la encontramos, hermanos, en la misma iglesia, en el mismo lugar en Filipos. Cuando la iglesia del Señor comenzó ahí, la Biblia dice y relata en el libro de Hechos, el capítulo 16, que Pablo y Silas fueron encarcelados. En Hechos 16 usted puede leer la historia. La Biblia nos habla de cómo Pablo y Silas liberaron a una muchacha de un espíritu de adivinación, pero después fueron puestos en la cárcel, fueron golpeados, fueron maltratados, fueron puestos en la senda más oscura y la demás adentro. Pero a la medianoche la palabra del Señor relata que Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando himnos al Señor, y un gran terremoto, dice la Biblia, sacudió los cimientos de la cárcel e hizo que incluso las puertas se abrieran. Y la Biblia relata que cuando el carcelero despertó, pensó en quitarse la vida con su misma espada, pensando que todos los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó desde adentro y le dijo: no lo hagas, no te hagas daño, que todos estamos aquí. La Biblia dice entonces que el carcelero se quebrantó y preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Hermanos, algo que parecía una tormenta, una dificultad, una prueba para Pablo y Silas, resultó en salvación para aquel hombre, para aquel carcelero. No conocemos incluso su nombre, pero sí conocemos que él y su familia fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que ellos fueron una de las primeras personas que estuvieron en la iglesia de Filipos para recibir la palabra del Señor y convertirse al evangelio. Hermanos, esta carta a los Filipos que ahora leemos, carta a los filipenses, es prueba de que Dios, aún en medio de la dificultad, aún puede traer salvación a alguien que no lo conoce. Y gloria a Dios por eso, porque hay personas que van a escuchar su testimonio, porque van a haber personas que van a escuchar su testimonio y se van a convertir al evangelio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Bajo el plan de Dios, sabemos, hermanos, que hay testimonios, que hay, hermanos, muestras del poder de Dios que van a, hermanos, hacer que alguna persona se convierta, que van a hacer que una persona escuche la voz de Dios y crea en el poder del Señor. Por eso es que es tan importante permanecer firmes y no desmayar, hermanos, a la promesa que el Señor nos ha hecho. Más adelante, hermanos, en el versículo 19,
Es como que el apóstol Pablo en este capítulo 1 eleva un poquito más su estándar, o como que eleva un poquito más su carta para dar un mensaje aún más grande, para dar un mensaje aún más fuerte que el saludo, un mensaje más fuerte que decir mis pruebas han servido para salvación. Y es un mensaje, hermanos, que toca el corazón y que nos debe en esta mañana de llenar de ánimo y de inspiración. El apóstol Pablo, desde que se convirtió, hermanos, en Hechos capítulo 9, cuando el Señor se le apareció camino a Damasco, hermanos, podemos hacer recuento de la pasión, de la devoción, de la entrega total y sin medida del apóstol Pablo para la predicación del evangelio. No escatimó esfuerzos ni recursos, estaba él completamente entregado a Dios. Y en el versículo 21 encontramos, hermanos, uno de los versículos que encierran nuestra experiencia cristiana, que debe darnos, hermanos, completa fe, certeza y fortaleza en esta mañana para seguir viviendo para Dios, para seguir amando a Dios sobre todas las cosas. Y Pablo escribe en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Primero, hermanos, quiero tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice, yo quiero seguir viviendo. Tengo como, si pudiéramos decirlo así, una elección que hacer. Si sigo aquí en la tierra, sigo viviendo para Cristo y el evangelio va a seguir siendo predicado. Pero si muero, entonces voy con el Señor. Y dice, no sé cuál elegir. Estoy, como pudiéramos decir, entre una cosa. Ambas decisiones son buenas. Yo quiero quedarme aquí por el beneficio de ustedes, por el beneficio de la obra del Señor. Ve que el apóstol Pablo ni siquiera menciona la cárcel, ni siquiera menciona sus problemas o sus dificultades en este versículo, sino que él dice, las cárceles, mi vida, lo que yo estoy aquí, lo que es mi vida, mi ser, está todo completamente entregado por el beneficio a la obra del Señor. Todo lo que yo soy es para que el nombre del Señor siga siendo exaltado, y para mí el vivir es Cristo completamente y el morir es ganancia. Hermanos, si vivimos, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, de que nuestra vida en esta tierra debe ser ese testimonio que honre y exalte el nombre del Señor. Debe servir para que otros conozcan el evangelio, debe servir para que otros puedan ver la gloria de Dios y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, mientras aún estamos en esta morada terrestre, debemos de hoy más que nunca afirmar nuestras vidas, vivir enteramente para el Señor, hermanos, y ponernos a cuentas con Dios si es necesario en esta mañana que alguien se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor. Es necesario seguir viviendo para agradar al Señor sobre todas las cosas, porque en cualquier momento podría llegar, ya sea ese momento cuando el Señor viene por su iglesia y suena la final trompeta, o ese momento donde el Señor nos llame a descansar, donde el Señor saque el aliento de vida de nuestras vidas. Por eso es que es tan importante estar, hermanos, conectados con el Señor todo el tiempo. Estar, hermanos, dice la palabra del Señor, de ocuparnos de esta salvación tan grande con temor y temblor, teniendo en cuenta que en cualquier momento, ya sea que nuestra vida se termine aquí en la tierra o que el Señor venga por su iglesia, es indispensable estar conectados con el Señor, estar pendientes de nuestra salvación, ocuparnos en ello. Ocuparnos, hermanos, en lo que es más importante para nuestras vidas.
Esta morada terrestre es temporal, pero el Señor se ha ido, como se nos predicaba el día de ayer, a preparar un lugar, a preparar, hermanos, ese es el momento glorioso. Yo quiero estar allá, yo quiero ir para allá, yo quiero estar con el Señor, y ese debe ser el deseo de cada uno de ustedes. Sé que es el deseo de ustedes en esta mañana, y en el Señor confiamos que Dios nos ayude, hermanos, a prepararnos y a estar listos y a ocuparnos en esta salvación tan grande. En cualquier momento podía llegar, hermanos, ese segundo, un minuto. Hermanos, pudiéramos dar muchos ejemplos de personas que se han descuidado por 3 segundos manejando en su vehículo. Le sonó el teléfono, algo pasó que lo distrajo, alguien le habló y en ese momento se descuidó, tuvo un accidente que le costó la vida. O alguien tomó una decisión equivocada, alguien trabajando en el techo de una casa se descuidó, puso un paso en falso y hasta ahí llegó su existencia. Hermanos, esto es real. Esto, hermanos, es palabra del Señor. Es por eso que debemos de ocuparnos siempre en nuestra salvación cada día. Hermanos, en la iglesia del Señor hemos visto ejemplos de hombres, de mujeres que han servido al Señor, que han amado a Dios, que han partido con el Señor. Esta semana, hermanos, la iglesia nos vimos afrontados como una guerrera del Señor, como una héroe de la fe. Pasó a descansar con el Señor y ahora espera ese momento glorioso donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestra hermana Antonia Reyes ha ganado la batalla. Ella está descansando, esperando el sonar de la trompeta, esperando ese momento glorioso. Que Dios nos ayude a terminar nuestra carrera con fe, con gozo, con esperanza, regocijándonos como lo hizo nuestra hermana. Que Dios nos dé esa fuerza, esa inspiración, ese ánimo para aferrarnos de nuestra salvación, para vivir, para agradar a Dios, para vivir sirviendo a Dios lo más que podemos, mientras podemos. Mientras tenemos fuerzas, mientras el Señor nos permite estar con salud, que Dios nos permita que nuestro deseo sea siempre agradarlo a Dios, porque para mí el vivir es Cristo. Y podamos decir eso en esta mañana con confianza, como lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hemos visto, hermanos, en nuestra congregación como otros preciosos hermanos y hermanas ahora descansan en el Señor, pero su recuerdo sigue vivo, su ejemplo sigue marcando vidas aún todavía. El libro de Apocalipsis capítulo 14 dice que bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este capítulo 1, hermanos, cierra las palabras de ánimo del apóstol Pablo. Cierra con palabras de fortaleza. Y si hay algo, hermanos, que yo pudiera decirle en esta mañana, si hay algo por lo cual, hermanos, quisiera que usted pusiera, hermanos, se enfocara en esta mañana y pusiéramos quizás un poquito más de énfasis, es, hermano, en eso, en animarle a seguir adelante, en que usted se fortalezca en el Señor en esta mañana. En que usted no permita que las aflicciones del tiempo presente le roben el gozo, le roben la felicidad, le roben la confianza en nuestro Dios, le roben la fe en nuestro Dios. Que no permita que venga un pensamiento equivocado, que no permita que la tristeza lo acapare y se lo lleve y ponga usted en sentir o pensamientos que no van de acuerdo con el Señor, sino que en esta mañana usted, en el nombre del Señor Jesús, pueda fortalecerse en fe y levantarse en el nombre del Señor y decir: aún la
batalla no ha terminado. Seguimos peleando en el Señor. Seguimos confiando en el Señor. Tenemos que seguirnos esforzando para que Dios nos ayude a culminar esta carrera con fe y con gozo en el Señor. Ese es mi mensaje en esta mañana, mis hermanos. Ese es mi mensaje en esta mañana. Retome nuevas fuerzas en el Señor. Descanse en el Señor. Permita que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas para darnos aún más fuerza. Si hay algo, hermanos, que puede entristecer el corazón, que puede ser como una carga grande en el corazón quizás de alguien en esta mañana, es pensar de que este tiempo que no hemos estado reuniéndonos en la congregación, pueden haber hermanos y hermanas que están descuidando su fe, que su fe está menguando, que su vaso se está vaciando, que sus lámparas no están encendidas y ni mucho menos tienen aceite. Hermano, en esta mañana, hermana, en esta mañana, que esta palabra sea para usted como una luz encendida. Que esta palabra sea usted como algo donde usted se puede agarrar y puede afirmarse y decir en esta mañana: yo voy a agradar al Señor, yo voy a servir al Señor. Si he estado claudicando en dos pensamientos, en esta mañana yo me voy a afirmar. En esta mañana yo voy a buscar al Señor. En esta mañana yo voy a afirmar mis pasos. Voy a buscar un lugar donde yo pueda recibir, donde pueda quizás arrepentirme y donde el Señor pueda fortalecer mi vida. Hermanos míos, no podemos bajar la velocidad. No podemos, hermanos, quedarnos tranquilos simplemente esperando que porque no hay iglesia, que porque no tenemos servicios aquí en la congregación, que por eso vamos a descuidarnos, que por eso vamos a dejarnos de estar pendientes, que por eso vamos a alejarnos de la iglesia, que por eso vamos a dejar de hacer nuestros tiempos privados, vamos a descuidar nuestra comunión con Dios. No, todo lo contrario. Debe ser un tiempo donde la iglesia está orando, donde la iglesia está confiada en el Señor, donde la iglesia sigue esperando en la voluntad de nuestro Dios y decir: sea aquí, sea en la iglesia, vamos a ser una iglesia fuerte en oración y en espíritu de Dios, y agarrarnos de la mano del Señor fuertemente. Agarrarnos de Dios y esperar que el Señor, hermanos, con su Espíritu Santo nos fortalezca en una manera muy especial en esta mañana. El apóstol Pablo termina este versículo número 1 dando palabras de ánimo, dando un consejo, dando palabras de inspiración, dando palabras de ánimo, mis hermanos, a aquellos que se encontraban en la iglesia en Filipos. Y a partir del versículo 27, el apóstol Pablo les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Estas primeras palabras del verso 27, hermanos, son de ánimo, pero también son una llamada de atención. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Digno del evangelio de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 1 nos da una explicación quizás un poquito más explícita acerca de lo que es vivir dignamente como es digno del evangelio. Dice en el capítulo 4 versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Yo quiero cerrar en esta mañana, mis hermanos, con palabras de ánimo, animándoles, hermanos, a no desmayar, a no permitir que las aflicciones del tiempo presente roben su gozo, roben su paz, roben su amor, roben su dedicación, roben su fe, roben su consagración, roben su mayordomía, roben su deseo para agradar a Dios, sino todo lo contrario, que las aflicciones del tiempo presente sean aún para acercarnos más al Señor, sean aún para darle al Señor más el lugar que se merece en nuestras vidas. Vamos, hermanos y hermanas, a seguir adelante. Vamos, hermano y hermana, no te detengas. Confía en el Señor. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y aviva el don de Dios que hay en ti. No te detengas, avanza, que nuestro galardón es grande en los cielos. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna. No pierdas el impulso. Hay un galardón en los cielos por el cual vale la pena amar y ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Vamos, hermano, vamos, hermana, usted puede, confía en el Señor, no se dé por vencido, por vencida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recobra fuerza en esta mañana. Si usted siente que está a punto de quedar en medio camino, recuerde que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Usted puede, hermano. Usted puede, hermana, siga, agárrese fuertemente del Señor, afirme sus pasos en el Señor. Y en esta mañana yo le puedo asegurar, porque sé en el Dios de quien soy y a quien sirvo, que el Señor va a fortalecer su vida en una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana? Si le decimos: Señor, ayúdame. Señor, quiero mantenerme firme, Dios mío, no quiero claudicar en los pensamientos, sino quiero ser un testimonio de que usted vive en mi vida. ¿Qué le parece si oramos? Busque un lugar, busque a su familia, póngase en pie ahí en su casa. Sé que no está aquí en la congregación, pero usted puede buscar un lugar en esta mañana, de agarrar fuertemente a su familia ahí donde está. Yo tengo la fe y la confianza que pronto, hermanos, estaremos aquí en nuestra congregación una vez más. Hermanos, si podemos una vez más ver a nuestros hermanos y estar con ellos alabando al Señor. Pero en esta mañana usted puede buscar ahí donde usted está a su familia. Levante a su familia en oración. Levante a su familia, hermanos, en fe, creyendo en el nombre del Señor. Que, hermanos, nadie va a claudicar en los pensamientos en esta etapa donde no estamos en la iglesia. Que nadie se va a descuidar. Que nadie, hermanos, va a faltar a nuestros cultos virtuales o cuando ya estemos viniendo a la iglesia. Sino todo lo contrario, hermanos. Que sigamos aún más fervientemente sirviendo al Señor aún a la distancia. Oremos al Señor. Padre celestial, en esta mañana, Señor, he expuesto tu palabra, Señor. He expuesto el sentir que usted puso en mi corazón, Señor, y ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que sea bálsamo, que sea, Dios mío, fuerzas, que sea ánimo, que sea para inspirar, Señor, a alguno de mis hermanos y hermanas, Señor, en esta mañana.
En el nombre poderoso de Jesús, yo ruego que usted traiga, Señor, consuelo, pero que también traiga ánimo, que también traiga fortaleza, Señor. Que afirme nuestros pasos, que afirme nuestro caminar con usted, Señor, en esta mañana. Y que podamos, Señor, elevarnos aún a niveles más altos en su presencia y en comunión con usted, Señor, en el nombre del Señor. Poderoso eres, mi Dios, y le damos gracias en esta mañana por guardarnos hasta el día de hoy. Ruego por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha estado sintonizado en esta mañana, que ha estado pendiente de nuestra transmisión a la distancia. Señor, derrame su Espíritu Santo sobre sus hogares, sobre sus vidas, Señor. Lléneles con su poder, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor, le damos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, gracias, hermanas, gracias por estar conectados a nuestro servicio de este día. Queremos seguirles invitando para que sigan conectando esta tarde a las 5 de la tarde. No busque hacer otras cosas, busque estar conectado, busque estar pendiente de las transmisiones, hermanos, de nuestros servicios. Es nuestro alimento espiritual. Hermano, no puedo hacer más énfasis en decirle que esto es indispensable para nuestro crecimiento, hermanos y hermanas, y es además nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como miembros de nuestra iglesia, de esta congregación, de estar pendientes de lo que sucede aquí en nuestras transmisiones virtuales. Esta tarde a las 5 de la tarde nuestro pastor traerá un poderoso mensaje de la palabra del Señor para seguirnos ayudando, para seguir alimentando nuestras vidas. Queremos darle las gracias por aquellos que siguen siendo fieles. Muchos hermanos y hermanas que siguen siendo fieles, hermanos, a su mayordomía, a su deseo de agradar a Dios en todo. Hermanos que aman a Dios sobre todas las cosas. Dios le bendiga, hermana, por su esfuerzo, siga haciendo lo que está agradando al Señor, está honrando al Señor con sus acciones, y Dios, hermanos, sin duda es poderoso para recompensar cada cosa que hacemos, hermanos. Y lo hacemos porque amamos al Señor y porque Él nos amó primero. Esta tarde a las 5, entre semana, de lunes a jueves a las 7:30 en adelante, nuestros cultos devocionales, el viernes de oración, y vamos a seguir conectados mientras el Señor nos permite reunirnos una vez más aquí en nuestra iglesia para seguir alabando al Señor. Vamos a orar para ser despedidos en esta mañana de este tiempo de escuela dominical, y que el Señor nos siga dando de su bendición y sigamos sirviendo al Señor. Padre Santo, yo le doy gracias, Señor, en esta mañana por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha estado conectado a nuestra conexión virtual. Gracias, Señor, por los medios que usted nos da. Ruego de su bendición, Señor, y esta tarde a las 5 de la tarde queremos todos estar conectados, Señor. Use a nuestro pastor en gran manera en esta tarde, Señor. Bendiga su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Prepare nuestros corazones para que esa semilla que ha de ser sembrada pueda dar mucho fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Les amo, les aprecio. Reciban saludos de mi esposa, de mi familia, quienes les extrañan mucho, y estamos orando por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo y ayudando en todo. Dios les bendiga y nos seguiremos viendo por estos medios virtuales.